Llega el programa que esperabas, Más que Panes y Peces, con Guillermo Casas y todo su equipo. Entrevistas, música, columnas de opinión, investigaciones, micros sobre juventud, micros sobre familia, noticias y mucho más. Más que Panes y Peces, periodismo cristiano, un programa para pensar además de creer. Muy bien, estamos en Más que Panes y Peces. Este es nuestro programa número 167 de nuestra sexta temporada. ¿Y qué tenemos hoy para tener que ofrecerle? Hoy tenemos la columna de la señora Irma Altamirano, donde vamos a estar hablando cuando las ovejas se pelean. Un tema que nos va a ayudar a tener que pensar. Tenemos música y también una entrevista exclusiva con el pastor Carlos Guerra, pastor misionero hace 20 años que está allí en Honduras, en este país latinoamericano, y nos va a contar parte de su experiencia cuando él marchó de acá, de Argentina, con sus hijos pequeños, con su esposa Ani. Quiere decir que una linda charla muy amena con respecto al tema de su trabajo allí en Honduras, de cómo se fue, de las sensaciones y todo eso. Bueno, y hay muchísimas cosas más, como también la música, con la edición general de Martín Camarota, nuestro editor. Mi nombre es Guillermo Casa y le doy la bienvenida a un programa, una nueva emisión en esta sexta temporada de Más que Panes y Peces. ¿Estás realmente preparado para todo lo que tenemos para darte desde este momento? De ahora en más, de ahora en más, de ahora en más. En tu estación favorita, comienza Más que Panes y Peces. Lo que tanto esperaste al fin llegó. Más que Panes y Peces, para pensar, además de creer, periodismo cristiano. Estamos preparados para acompañarte. Estamos preparados para ser tus compañeros del camino. Iglesia Cristiana Más que Panes y Peces. Acércate a conocernos a Stevenson 2300, Merlo Gómez, frente a la estación. Nuestras reuniones, miércoles 20 horas, domingos 10:30 horas. Iglesia Cristiana Más que Panes y Peces, con Irma y Guillermo Casas. Te esperamos. Somos familia. Somos iglesia. Encontranos en Facebook, Iglesia Cristiana Más que Panes y Peces. También nos puedes encontrar en el WhatsApp de oración 15 24 00 30 48. Iglesia Cristiana Más que Panes y Peces. Sos protagonista, al igual que nosotros. Al igual que nosotros. Somos parte de tus momentos más copados. Más copados. Estás en Más que Panes y Peces, periodismo cristiano. Siempre. Seguimos en Más que Panes y Peces, estamos en nuestra sexta temporada y vamos a invitar a la señora Irma Altamirano para que, como siempre, nos ayude a pensar con distintas cuestiones que tiene y que vivimos en esta vida. Señora, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Muy bien, Guillermo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cuál es el tema que vamos a compartir hoy? Es un tema complicado. Cuando las ovejas se pelean. Muy bien, vamos con el tema. ¿A qué me refiero cuando digo cuando las ovejas se pelean? Bueno, tratando el conflicto en la iglesia, ¿no? Y generalmente en la iglesia pequeña particularmente. ¿A qué llamamos iglesia pequeña? Y las iglesias que tienen 100 miembros, ¿no? Alrededor de 100 miembros. En realidad las iglesias pequeñas funcionan alrededor de las relaciones íntimas formadas dentro de la congregación, y por esta razón muchos creen que una iglesia pequeña es un lugar donde personas muy cariñosas que se aman y apoyan mutuamente se juntan para alabar, donde no existen los conflictos y donde nunca se escucha una palabra desalentadora. Pero bueno, no los quiero desilusionar, pero no es tan así. Aunque esto es cierto, de muchas congregaciones pequeñas la mayoría del tiempo es así, donde hay relaciones afectuosas, cariñosas. Sin embargo, el conflicto es una realidad que enfrenta
las congregaciones a pesar del amor y el cariño que las personas tienen. La diferencia entre una congregación amorosa y una que está batallando con el conflicto no es la cantidad de conflictos o la intensidad de conflictos, sino la manera en que la gente responde y resuelve estos conflictos. La iglesia amorosa, vamos a llamar, resuelve los conflictos con poco daño a las relaciones de largo plazo. Las congregaciones en guerra permiten que los conflictos crezcan. Nunca buscan una solución y frecuentemente añaden aún nuevos conflictos a los problemas que ya existen. Por eso es tan importante localizar el conflicto y trabajar para solucionarlo. Como el conflicto es una realidad que los pastores se enfrentan en el ministerio de las iglesias pequeñas, sabemos que todos los pastores tenemos que enfrentar muchas veces, y generalmente siempre, más de lo que nos gustaría, estos conflictos. Entonces necesitan entender la dinámica del conflicto dentro de la iglesia y desarrollar métodos buenos para poder resolverlos. Aunque el conflicto puede ocurrir en una iglesia de cualquier tamaño, cuando sucede en una iglesia pequeña puede destruir el bienestar espiritual de la congregación e impedir su ministerio por años. Así de trágico puede ser. Entonces, ¿cuáles son las dinámicas? Vamos a conversar sobre cuáles son las dinámicas del conflicto en una iglesia. Cuando hay desacuerdos, aún entre 2 o 3 personas de la congregación, la iglesia pequeña experimenta estrés espiritual y conflicto emocional. El conflicto puede ser especialmente traumático para las personas y el pastor mientras intenta tratar con la crisis. No es nada fácil. Les cuento, además de todas las situaciones en las cuales un pastor se enfrenta, uno de los más problemáticos, uno de los más estresantes para el líder pastoral es en realidad esto, ¿no? Las relaciones conflictivas entre sus miembros. ¿Qué sucede? El conflicto, desgraciadamente, debilita el estado de ánimo del pastor. Un problema significante en la iglesia pequeña es el aislamiento del pastor, ¿no? A veces el pastor dice, bien, me aíslo, trato de no involucrarme, pero no. En una iglesia pequeña no hay otros pastores en el cual uno pueda proveer apoyo emocional y espiritual. Y cuando hay conflictos, el pastor frecuentemente los enfrenta solo. En las iglesias pequeñas, los pastores estamos muy solos, más solos de lo que comúnmente uno puede estar, ¿no? Sobre todo ante el conflicto. Generalmente cuando suceden estas cosas, ¿qué hacemos los pastores de iglesias no muy grandes? Recurrimos a pastores amigos para conversar sobre esta situación y ayudar a pensar a cómo resolver estos problemas. Muchos pastores entonces en iglesias pequeñas experimentan estos efectos agravados, ¿no? Frecuentemente trabajan demasiado y se sienten abandonados, ¿no? Aún los líderes de su denominación parecen a veces distantes y no disponibles para ellos y su congregación. Bien, como decimos, algunos pastores pueden encontrar el consejo y el consuelo en otros pastores amigos. Por eso siempre es bueno trabajar en equipo, tener una iglesia de referente, amigos, pastores, donde esto se puede conversar. Porque como pasa en las familias, ¿no? Uno puede aconsejar muy bien a la familia ajena, poner en práctica y dar grandes consejos a padres de familia, pero cuando uno tiene que resolver sobre sus propios hijos, a veces no ve con tanta claridad, no tiene tanta claridad y es bueno entonces buscar ayuda externa, ¿no? Porque vuelvo a decir que el conflicto no solo debilita el estado de ánimo de los pastores, sino también el mismo estado de la iglesia, ¿no? El estado de ánimo de la iglesia pequeña es muy frágil a menudo. Entonces, debido a que la iglesia puede lidiar con las finanzas, con el liderazgo y con recursos, hay una preocupación que la iglesia ya no será viable. Entonces los miembros de una iglesia pequeña pueden desanimarse y sin embargo muchas veces
la fortaleza de la iglesia pequeña es las relaciones amistosas. A veces esto actúa en contra, ¿no? Porque la gente se puede desanimar si nuevas familias visitan, pero deciden irse a otra iglesia porque ofrecen, por ejemplo, programas más entretenidos, pero generalmente lo positivo de una iglesia pequeña es que somos una iglesia unida, una iglesia cariñosa, y sin embargo, si esta iglesia pequeña está envuelta en conflictos, debilita la única característica que es la fuerza de la iglesia. Entonces, el desánimo que esto causa empeora el conflicto, y especialmente cuando las personas empiezan a culpar al otro de estos problemas. Entonces, la iglesia pequeña también tiene como característica muchas veces esconder el conflicto bajo la unidad relacional. ¿Qué quiere decir esto? La iglesia tiene una cultura relacional. Una de las funciones principales de la iglesia, además de transmitir la palabra, de enseñar, de acompañar, de restaurar, de contener, es las relaciones entre las personas. Entonces, las personas pueden tener la apariencia de una unidad en público, pero los conflictos se quedan escondidos bajo la superficie, y los miembros pueden sentirse resentidos por daños y ofensas del pasado, y aún estar enojados y amargados. Entonces, en una iglesia pequeña existe una cultura donde la gente se siente obligada a llevarse bien y ayudar el uno al otro y a trabajar juntos. Esta expectación cultural hace que las personas ponen a un lado sus diferencias y problemas pequeños que las divide. Esto frecuentemente desafía a la gente a que resuelva sus conflictos, pero también puede llevar a ser una máscara detrás el cual el conflicto crece y empeora y finalmente explota y divide a la iglesia. Entonces, quizás las tensiones nunca lleguen a ser batallas abiertas, pero sí una guerra fría. Entonces, eso es lo que tenemos que tener cuidado. No estar tapando el verdadero conflicto, sino hay que enfrentarlo, trabajarlo, así como cuando uno habla de no callar los propios problemas personales, de buscar ayuda, también hay que buscar ayuda y solucionar estos problemas relacionales, porque estos conflictos afectan a todos. Un desacuerdo entre dos individuos de una iglesia puede estar desapercibido en una iglesia grande, pero en una iglesia pequeña no es así. La tensión se siente y se huele, se percibe. Entonces, una iglesia pequeña funciona como un solo cuerpo. Las personas quieren saber lo que está sucediendo en cada ministerio, y aunque no estén directamente involucrados, uno quiere saber qué es lo que está pasando. Entonces, esto puede sentir la tensión, y aún cuando no entienden qué es lo que realmente está pasando. Entonces, cuando el conflicto realmente llega a la iglesia pequeña, hay que enfrentarla. Si bien los pastores animan a la gente a vivir en su fe, como Pablo nos desafía en Filipenses 2, poniendo las necesidades de otros ante sus propias necesidades, realmente sucede pocas veces. Debido a la naturaleza carnal de las personas, siguen buscando su propio bien en lugar de sacrificarse. Desgraciadamente es así, y los líderes tienden a crear un ambiente donde las personas valoran las diferencias que tienen, donde reconocen que la fuerza de la iglesia no viene de la homogeneidad del cuerpo, sino de la diversidad del grupo, tanto con los dones como la responsabilidad, como las personalidades. Entonces, esto quiero que quede bien en claro. Los líderes tienden a crear un ambiente donde las personas valoran las diferencias. Eso es lo que tenemos que trabajar en. Valorar las diferencias, en donde reconocer que la fuerza de la iglesia no viene de que somos todos iguales, sino por lo contrario, de darnos cuenta que somos distintos, y tan distintos en las personalidades como en los dones. Entonces, ¿cómo resolver el conflicto dentro de la iglesia? El conflicto en sí no es necesariamente malo ni destructivo. Lo que es malo y lo que causa destrucción en relaciones es la manera en la que las personas responden al conflicto. La clave de manejar el conflicto no es evitarlo, sino resolverlo apropiadamente. Muchos recursos están disponibles que pueden ayudar al pastor
y el liderazgo resolver el conflicto. Y entre ellos es la interacción personal. Debido a que la iglesia está dirigida por relaciones, el primer elemento y el más crucial de la resolución del conflicto es la interacción personal y directa con la otra persona. Entonces el pastor puede servir como un mediador informal entre dos grupos, ayudando a entender el uno al otro y llegar a una solución común y agradable. Nunca tapar el conflicto es lo sano. Nunca resolver en forma individual el conflicto es sano. Uno tiene que reunir a las partes, poder en amor comunicarse, cada uno poner la parte que le duele, la parte que no comprende, la parte que no está de acuerdo, para poder así resolver. Entonces, en conclusión, el conflicto es una realidad en cada iglesia, ya sea grande o pequeña. No es una novedad. Lo que pasa es que a veces no lo conversamos, no lo decimos, y es bueno traerlo a la memoria esto, ¿no? Traer de que el conflicto es una realidad en cada iglesia y que la tarea pastoral, nuestra tarea, no es eliminar cada conflicto de la iglesia, sino ayudar a la gente a resolver los conflictos de una manera que honra a Cristo, protege a la gente y manifieste amor dentro de la congregación. Para lograr esto, el pastor tiene que participar en la resolución del conflicto, no nos podemos quedar afuera. A menudo los pastores suponemos que el amor del conflicto, que el amor resolverá el conflicto, pero desgraciadamente no es así. Muchas veces esto no es el caso. El conflicto no resuelto se convierte en raíz de discordia, de división, y puede destruir la intimidad de la iglesia y su ministerio. Los pastores necesitamos participar activamente en ayuda a la gente a comunicar abierta y honestamente acerca de los conflictos y trabajar mutuamente hacia soluciones agradables. Pero para eso tenemos que enterarnos, tenemos que saber que el conflicto existe, porque muchas veces se escucha el murmullo detrás, se escucha hablar, la queja entre hermanos, y no ir directamente a sus pastores, a pedir ayuda a sus pastores, a resolver el problema con sus pastores. Y no que los pastores seamos los últimos que nos enteramos de los conflictos cuando ya el conflicto creció, cuando ya se pasaron días, semanas y meses de estar acarreando relaciones conflictivas, donde estar sumando raíces de amargura, donde lo que ayer parecía un hermoso hermano, mañana le veo todos los defectos. Nadie es tan bueno, ni nadie es tan malo como para no merecer la posibilidad de la charla y de la resolución del conflicto. Puede ser, y estoy segura, que el crecimiento espiritual comienza cuando las personas aprenden a comunicar claramente, a amar incondicionalmente y perdonar completamente. Son 3 pasos que tenemos que tener bien en claro. Vos querés tener un crecimiento espiritual, querés ser maduro espiritual, querés reflejar el amor de Dios en tu vida, querés ser imagen y semejanza de Cristo, que es como Él los creó. Entonces tenemos que aprender a comunicar claramente lo que me sucede, a amar incondicionalmente y a perdonar completamente. No es la ausencia del conflicto que distingue una iglesia de amor, sino la resolución de ello. Cuando los pastores podemos resolver el conflicto en la iglesia exitosamente, esta iglesia comienza a distinguirse del mundo, y donde realmente podemos decir que estamos en una iglesia sana. Cuando las personas en la iglesia, fíjense que por ahí es muy duro lo que voy a decir, pero cuando las personas en la iglesia aman a sus enemigos, aceptan el uno al otro a pesar de sus diferencias y resuelven los desacuerdos, entonces todo hombre sabrá que son discípulos de Cristo por el amor que tienen en Él, en el uno por el otro, como dice Juan 13:35. Entonces, tengamos bien en claro cómo es que tenemos que trabajar en nuestra iglesia. Acuérdense de estos 3 pasos, que los vuelvo a repetir para que queden grabados.
comunicar claramente mi problema, amar incondicionalmente y perdonar completamente. Espero que te sea de ayuda y que nos ayude a juntos a reflexionar para realmente construir entre todos una iglesia sana. Los invito a que sigamos escuchando más de este programa. Estamos preparados para acompañarte. Estamos preparados para ser tus compañeros del camino. Iglesia Cristiana Más que Panes y Peces. Acércate a conocernos a Stevenson 2300, Merlo Gómez, frente a la estación. Nuestras reuniones, miércoles 20 horas, domingos 10:30 horas. Iglesia Cristiana Más que Panes y Peces, con Irma y Guillermo Casas. Te esperamos. Somos familia. Somos iglesia. Encontranos en Facebook, Iglesia Cristiana Más que Panes y Peces. También nos puedes encontrar en el WhatsApp de oración 15 24 00 30 48. Iglesia Cristiana Más que Panes y Peces. Área 12 abre sus escuelas de medios de comunicación en tu ciudad. Brindando 32 herramientas sobre radio, cine, televisión y redes sociales de una manera sencilla y dinámica. Ingresá a nuestras redes sociales e informate acerca de tu sede más cercana. Por email a través de escuela@area12.org y vía Twitter o Facebook ingresando a @area12oficial. Iniciamos en abril. Inscribite y sumate al mundo de las comunicaciones hoy mismo. Las maneras que tenés de comunicarse con nosotros: 15 50 54 8362, 15 50 54 8362. Esas son nuestras vías de comunicación para que te puedas comunicar con nosotros. Nos podés también seguir en la red social Facebook. Ahí entras en Más que Panes y Peces Grupo o en Más que Panes y Peces Contenido. Mi nombre es Guillermo Casa, también está mi Facebook ahí con mi nombre, Guillermo Casa, y está también de la licenciada Irma Altamirano en el Facebook. Ahí también nos podés seguir y bueno, despejarte cualquier duda. En lo que te podamos ayudar, te comunicas con nosotros de manera privada. Seguimos disfrutando de Más que Panes y Peces y te vuelvo a recordar, Stevenson 2300 frente a la estación de Merlo Gómez. Allí es donde Más que Panes y Peces tiene su iglesia. Si no estás congregado en ningún lado, perteneces a la zona y nos querés visitar y querés que te ayudemos a acompañar la situación que estés pasando, bueno, estamos preparados para tener que acompañarte. Seguimos en Más que Panes y Peces. No dejes que otros te den lo que no pueden. Aquí te vas a sentir muy a gusto. Porque nos elegiste. Más que Panes y Peces. Más que Panes y Peces. Porque sabemos lo que esperás. Toda la producción de Más que Panes y Peces degustamos de algo muy dulce que nos gusta tener que compartir: alfajores artesanales Alfa y Omega. Son los alfajores que come toda la producción de Más que Panes y Peces. Alfajores artesanales Alfa y Omega. Podés hacer tu pedido al WhatsApp 11 5702 5997. Te vuelvo a reiterar el número: 11 5702 5997. Ahí mandás un WhatsApp. Alfajores artesanales Alfa y Omega es el alfajor que come toda la producción de Más que Panes y Peces. Herrerías El Tano, no tires tus sillas, te las reparamos. Hacemos todo tipo de soldaduras eléctricas. Herrería El Tano, 15 5179 2474. 15 5179 2474.
rejas, portones, venta de canasto de basura y armado de parrillas. Atendido por su propio dueño Fabián. 15 5179 2474, Herrería El Tano. Estás escuchando Más que Panes y Peces. Muy bien, seguimos en Más que Panes y Peces y hoy tenemos la oportunidad de poder viajar a Honduras. Lo que sucede en Honduras es que hay alguien que conocí hace muchísimos años y que tuve la gran oportunidad de conocer a él, de conocer a su esposa. Y usted sabe que una vez, mi querido oyente, siempre le digo de que la vida de uno, la mía en particular, está realmente siempre formada por personas. Hay personas que han formado parte de la vida espiritual de uno. Y siempre en mi corazón está la vida de Carlos y la vida de Ani Guerra. Ellos están en Honduras. Por esa razón, por esta gran posibilidad que nos da la tecnología, viajamos a Honduras, acá en Más que Panes y Peces, y vamos a tener una preciosa charla de unos minutos con Carlos Guerra. Carlito, ¿cómo te va? Bienvenido a Más que Panes y Peces. ¿Qué tal, Guillermo? Muchísimo gusto, un placer saludarte a vos y ahí a tu gente que te escucha en la radio, un placer. Hace muchos años que no nos vemos, pero bueno, nos seguimos a través de la red social de Facebook. Sí, bendito Facebook, ¿no? Imagínate que... No, en serio, para nosotros es increíble que el avance de la tecnología ha cambiado nuestras vidas en materia así de comunicaciones. Nosotros vinimos aquí a Honduras hace 20 años. Cuando llegamos aquí, comunicarse con Argentina era una cuestión muy difícil. Claro. Obviamente no había internet en ese mero momento y una llamada telefónica costaba $5 el minuto. Claro. Entonces era una locura. Y por supuesto teníamos que recurrir a lo que los muchachos de ahora no tienen la más mínima idea. Nos recurríamos a las cartas. Claro. Escribíamos cartas, claro, pero cartas certificadas, querido, ¿eh? Totalmente, totalmente. Escuchá, escribíamos aquí y al mes nos llegaba la respuesta. 15 días para allá y 15 días para acá. Imagínate. Totalmente. Carlos, ya has cumplido 20 años en Honduras. 20 añitos. Carlos, porque bueno, el programa se va a llamar La historia de un misionero, bueno, tiene tu cara, la de Ani, pero Carlos, tuvo un comienzo ese llamado que te lleva a tener que dejar Argentina. ¿Hay un hecho particular, hay un evento que desató este proceso del misionero en que se convirtió Carlos Guerra cuando yo lo conocí en la iglesia Salta 380 ahí en Morón? Sí, claro que sí. Nosotros no teníamos, especialmente yo no tenía la intención o la vocación misionera, por decirlo de una manera. Sí. No nosotros esa idea de misiones. Y sin embargo, nosotros estábamos ya trabajando con una iglesia en Aedo. Claro. Y teníamos unas ideas misioneras bien clavadas, porque orábamos por misiones, visitábamos, inclusive hicimos viajes a algunos lugares apoyando a los misioneros de la Unión de la Asamblea de Dios en aquel momento. Claro. Pero particularmente nosotros no teníamos la intención de salir, de irnos de Argentina alguna vez. Pero hubo un acontecimiento específico. Estábamos haciendo una conferencia misionera el fin de semana ahí en la iglesia en Aedo. Sí. Y vino a predicar un misionero, un pastor misionero americano que en ese momento estaba ahí en Buenos Aires. Y cuando se iba, ¿no?, ya saludándome en la puerta, me dice: hey, ¿no te dije que nos estamos yendo de Argentina? Nos han solicitado en Centroamérica, entonces nos vamos a vivir a Honduras. Fue la primera vez en mi vida que había escuchado el nombre Honduras, sí, sinceramente, ¿no? Sí. Pero fue realmente muy grande el impacto, tan tremendo, tan grande fue el impacto del solo escuchar el nombre una sola vez, porque le pregunté, le digo: ¿y qué hay en Honduras? ¿Qué vas a hacer? Mirá, dice,
no sé nada. Simplemente nos han pedido que vayamos, entonces estamos recién comenzando a estudiar todo y próximamente nos vamos. Entonces no me dijo nada, solo me dijo el nombre. Cuando llegó a mi casa, ahí nomás, enseguida, después del culto, le dije a mi esposa, le dije, Anne, Dios tiene algo con nosotros relacionado con Honduras. Y ella igual, ¿verdad? ¿Qué? Me decía, Honduras, ¿y eso dónde es? Así que ahí empezó el feeling con Honduras. Claro. Entonces empezamos a orar y toda la cosa, pero así de sencillo fue, ¿no? No fue una cuestión así que me pareció un ángel o vimos la necesidad. No, son diferentes formas en que Dios llama a alguna persona, ¿no? Totalmente. En ese caso, solo el que me mencionaran el nombre, me dijeran el nombre Honduras, cambió nuestra vida. Carlos, yo sé que me anoté una pregunta para hacerte. ¿Qué te llevaste cuando te fuiste de Argentina? ¿Qué te llevaste puesto? ¿Qué nos llevamos? Bueno, vinimos, la aerolínea nos permitía 2 bultos por cada pasaje. Entonces trajimos 4 maletas y 4 cajas, sí. Así literalmente, sí. unas cajas. Entonces en esa caja traíamos obviamente ropa, traíamos unos juguetes de los niños, traíamos unos cuantos libros y nada más. Más de eso no puedes traer. Claro. Así que era dejar todo. Vendimos, regalamos, bueno, más regalamos lo que teníamos allí y nos vinimos así, simplemente con esos 8 bultos en la mano con nuestros chicos. Claro. Nuestros hijos que eran pequeñitos, ¿verdad? Tenemos 2 hijos de 4 y 2 años. Carlos, ¿cuál es la sensación que tenés cuando pisás el territorio hondureño y cuando, sobre todo, Carlos, te quiero preguntar, ¿cuál es la sensación para, a ver si le podemos transmitir al oyente, cuando un misionero llega al lugar donde va a ser su tierra a partir de ahora? ¿Cuál fue tu sensación? Nosotros vinimos a conocer Honduras un par de años antes para tomar una decisión. Sí. Entonces, obviamente no era absolutamente desconocido el lugar, pero el hecho de poner el pie acá, con nuestros niños, ya habiendo quemado las naves, ¿no? Habiendo decidido trasladar nuestra vida literalmente para acá, lo que a uno le sucede, lo que uno siente es una sensación de soledad increíble. Sí. Una sensación de que estás perdido, ¿viste? De que estás en un lugar obviamente que no conoces, que no sabes cómo es la gente. Nos recibieron unos conocidos, no eran amigos, después fueron amigos, pero nos recibió un conocido, hay un misionero que conocimos y nos llevó a un departamento que tenía el Instituto Bíblico mientras conseguíamos casa. Y simplemente nos llevó del aeropuerto al lugar, nos saludó, nos dio un par de indicaciones y nos abrió la puerta y ahí quedamos solos de repente, ¿viste? Claro. Yo creo que la sensación es esa, ¿no? Sentirse perdido. Uno se siente perdido, uno se siente en un terreno absolutamente desconocido y las sensaciones son de obviamente de tranquilidad, de ansiedad, estresado, de temor por lo desconocido, o sea, cosa increíble. Llegamos y al rato nos fuimos a tratar de conseguir leche para los niños y llegamos ahí cerca caminando, un par de cuadras, había un negocio, un almacén, a eso se le dice acá una pulpería. Ajá. No es lo que se conoce en Argentina como pulpería, es como un almacén. Y llegamos y desconocíamos la leche. Hoy nos damos cuenta que nos estaban dando una leche incorrecta, pero no era la leche, era una cuestión rara, o sea, todo raro. Claro. Es una sensación, como te dije, creo que eso es lo que lo simplifica. Uno está desorientado, uno está perdido. ¿Vos crees que entonces... Y entonces de a poco, viste, uno empieza a orientarse y de a poco uno empieza a hacerse parte. Carlos, ¿quiere decir que vos lo entendés a Josué cuando estaba nervioso porque tenía que cruzar el Jordán cruzar y se encontraba con una tierra muy distinta al otro lado? Que sí que ese esfuérzate y sé valiente también lo sentiste vos para tener que cruzarlo. No, definitivamente.
definitivamente, claro, siguiendo tu ejemplo, el caso de Josué tenía una misión, tenía una tarea, tenía una visión que Dios le dio, ¿verdad? Dios le dijo, mira, tenés que hacer esto y aquello. Ahora cruza el Jordán, tenés que ser valiente, etcétera. En el caso nuestro era algo similar, es decir, no habíamos caído por casualidad, no habíamos caído porque nos tocó, estábamos en Honduras porque Dios nos había traído, porque Dios nos había guiado a eso, ¿verdad? Claro. Entonces, la sensación de estar perdido, desorientado, etcétera, es asfixiante, es una ansiedad, una cosa bien fea, pero al tener la seguridad de estar en el lugar de Dios, de estar en el lugar que Él quería, nos permitía creerle al Señor, ¿entendés? Nos permitía creer, y justamente tu ejemplo es correcto. Josué estaba nervioso, sí, Josué estaba desorientado también, Josué no entendía muy bien cómo era el asunto, pero tenía la promesa, tenía la palabra, tenía la guianza de Dios, tenía el plan bien concreto, bien específico del Señor. Entonces eso es lo que lo orientaba a Josué. Solo tenía que ponerle ganas, ¿viste? Solo tenía que meterle con fuerzas, porque Dios le estaba prometiendo que iba a seguir con él. Sí, esa era la idea, esas eran las sensaciones. Íbamos hacia lo desconocido, sí, pero no por cuenta nuestra ni por descarte, no, era porque Dios nos estaba guiando. Entonces, con temor, con ansiedad, con miedos, con incertidumbres, pero confiados en que estábamos en el lugar de Dios. Y Carlos, cuando vos ingresaste en el Instituto Bíblico Río de la Plata, arrancás tu primer día de clases en tu primer año, ¿vos pensaste que ibas a terminar de misionero? No, porque, qué sé yo, a veces uno piensa en lo que cree que es su ministerio, entonces yo nunca relacionaba, yo me sentía siempre pastor, y decía, pastor no es misionero, si soy pastor voy a estar acá siempre y nada más. Sí. Pero bueno, el Señor tenía otros planes. Yo no tenía para nada esa idea de que iba a salir alguna vez de Argentina como misionero. Al fin y al cabo se unieron las dos cosas, porque soy pastor, sí, ¿no? Haciendo trabajo pastoral, fundando obras, pero en otro país, es decir, seguí siendo pastor siempre, pero Dios me sacó como misionero. Claro. Esa es el sentido del humor del Señor, ¿verdad? Carlitos, ¿alguno de tus hijos ha tenido este llamamiento que tuviste vos como padre? Mira, nosotros siempre hablamos con nuestros hijos desde pequeñitos de que lo que pretendíamos para ellos es que fueran personas de bien, ¿no? Bien. Les enseñamos a que tenían que prepararse, que tenían que estudiar, que tenían que prepararse con todo para vivir la vida que Dios quisiera para ellos. Siempre les dijimos, sería una bendición, una alegría enorme que ustedes siguieran nuestros pasos en el ministerio, pero no tiene que ser porque nosotros lo seamos, sino porque Dios los llame, porque Dios les ponga a ustedes el sentir claro de que tienen que dedicarse al ministerio. Y obviamente seguimos con la misma idea, ¿no? Por eso llevamos a nuestros hijos a estudiar, a la universidad, a prepararse para la vida en general. Claro. ¿No? Claro. Y bueno, ahora Rodrigo acaba de terminar el Instituto Bíblico Río de la Plata, se casado ya por 3 años, está viviendo en Buenos Aires. Muy bien. Y con la intención de comenzar una obra ahí en Buenos Aires. Entonces, bueno, estamos contentos sabiendo que si es así, pues es la voluntad de Dios, ¿no? Muy bien. La más pequeña, Florencia, todavía está en la mitad de la universidad, entonces hay un poquito más de ella con nosotros aquí, y Dios dirá con ella. Entonces, no nos quita el sueño que sean ministros, pero nos alegraría una enormidad que lo fueran. Muy bien. Carlos, te quería hacerte una pregunta. Vos en el 2006 escribiste un informe que dan los misioneros a través de páginas, generalmente a la Unión de la Asamblea, donde dijiste en el 2006 que la violencia que estaba viviendo Honduras era bastante difícil y que había salido el ejército. Nosotros, Argentina, sí, vos te debes dar cuenta por las noticias, se ha convertido en un país muy violento.
¿Honduras sigue teniendo la misma violencia que en ese momento cuando vos llegaste o empeoró en estos 20 años? Bueno, ha empeorado. Tuvo su pico hace como 4 o 5 años atrás. Ahora ha bajado un poquito, pero los índices de violencia son muy altos. En Centroamérica en general, sí, especialmente en el Triángulo del Norte, El Salvador, Guatemala y Honduras. Nuestra zona norte, donde vivimos nosotros, llegó a tener casi 90 homicidios por 100.000 habitantes, claro, cuando la media mundial se encuentra en menos de 8. sí, Así que te imaginarás que es 10, 11 veces más que la media. claro. Entonces Argentina realmente está ahí por la media, no está muy arriba de la media. Solo que claro, en la medida que empiezan a aparecer casos, empieza a generarse la violencia, es verdaderamente es funesto, es triste, ¿no? Claro. Lamentablemente uno termina como acostumbrándose de alguna manera a ver las noticias, el diario, la tele, la radio, y lamentablemente alguna vez estar en el lugar equivocado, en el lugar equivocado, ¿viste? Claro. Todos aquí de alguna manera hemos tenido algún encuentro con la violencia, con la delincuencia, y es triste, pero bueno, el que vive acá porque es de acá, está en su tierra, está en su casa, nosotros porque Dios nos ha traído. O sea, al fin de cuentas uno está en un lugar a pesar de lo peligroso y difícil que sea, porque entendemos que es del Señor. Sí. Pero sí, estamos viviendo en un lugar que es complicado, que es difícil en ese aspecto, ¿no? Claro. Gracias al Señor, gracias a Dios, hay una reducción. Ahora, si no recuerdo mal, los números anda por 70 de homicidios por 100.000 habitantes. Es decir, ha descendido un buen poco, pero todavía estamos muy arriba de la media. Carlos, en aquel momento también hablaste de que la iglesia no tenía una presencia evangélica muy fuerte. ¿La tiene ahora después de tantos años que vos estás? ¿La iglesia evangélica es fuerte como es acá en Argentina? En un sentido, proporcionalmente hablando, es mucho más fuerte que en Argentina. Bien. Porque hay un porcentaje alto entre cristianos reales y nominales. El porcentaje es arriba del 30-35%, es alto. Pero así todo, aunque hay una presencia fuerte de la iglesia, por ejemplo, esto te da la medida. Siempre que desde el gobierno se pretende crear alguna comisión neutra, digamos, para que trate algún asunto nacional, siempre está la empresa privada, están los gremios, y se menciona la iglesia católica y la iglesia evangélica. Siempre hay representantes de la iglesia evangélica. Mirá vos. Eso quiere decir que han observado el porcentaje alto de creyentes evangélicos, entonces le dan un lugar, ¿verdad? Así todo, es muy preocupante ver que a pesar de la gran extensión de la iglesia, de la proporción o de las estadísticas, es preocupante que no haya la pacificación que debiera haber. Que tendría que haber. Entonces nos da un poco de pena, nos da un poco de vergüenza, si somos tantos, ¿por qué no repercute en el ordenamiento, en la pacificación, en la justicia? Somos muy azotados por el tema del narcotráfico y de las pandillas. Entonces realmente es muy preocupante la falta de resultados concretos, de cambios concretos. Pero bueno, seguimos trabajando obviamente por eso, se predica, se habla, se manifiesta, se ora, etcétera, y con la esperanza de que la obra del Señor se haga en la gente y en el país en general. Te he visto bautizar acostado de la ruta, entre medio de montes, no sé cuál es la palabra que se usa allá,
Pero te he visto una tarea que de realmente bautizar. El otro día vi una foto hace unos días de 4 o 5 personas que te bajaste al agua y ahí nomás los bautizaste. ¿Hay una gran apertura de la gente hacia el Evangelio? Hay apertura, digamos que lo complicado en todo caso, como en todos, ¿no? Sería lograr un compromiso permanente, ¿no? Claro. Y sí, gracias al Señor hemos llegado, es que tenemos iglesias en muchos lugares, tenemos 15 iglesias levantadas, entonces nos movemos, tenemos iglesias en la ciudad aquí más grande, tenemos iglesias en otras ciudades, en pueblos pequeños y en aldeas chiquititas, arriba en la montaña, que tenés que caminar 4 o 5 horas para llegar. Entonces, así que bautizamos en el mar, en los ríos, en piletas, en arroyos, bueno, donde sea, ¿no? Donde sea, porque la idea es llegar a la gente y ayudarlos a llegar al Señor, ¿no? Entonces, donde sea y como sea. Carlos, ¿pensás volver a Argentina en algún momento? Ya a vivir, a movernos, ¿A vivir, de vuelta para acá. o pensar necesitamos otro empujón del Señor, ¿no? Dios nos ha dado una vida, literal, una vida aquí. No es que estemos cómodos por comodidad en sí, que gracias al Señor sí estamos cómodos. Estamos cómodos porque, vuelvo a decir, estamos en el lugar del Señor. Nos sentimos concretamente en el lugar de Dios. Claro. Ahora, si el Señor nos quisiera en Argentina, por ejemplo, o en cualquier otro lugar, con Ani, porque ya dentro de poco vamos a estar solos los dos, sí, el nido estamos vacío, completamente de acuerdo a movernos, ¿viste? Claro. A regresar a Argentina o a ir inclusive a otro país. Ya bueno, ya no somos veinteañeros, ¿verdad? Pero claro, si Dios nos quisiera movilizar, seguimos completamente dispuestos. No tenemos planes, no tenemos ideas, el plan nuestro, la visión nuestra es seguir abriendo obras en este sector norte del país. Tenemos en vista como 15 o 20 lugares más para abrir obras, entonces tenemos bastante trabajo. Así que tendría que ser Dios en quien nos saque, como nos sacó de Argentina para acá, pues tendría que ser el Señor que nos saque de Honduras. Carlos, bueno, vos sabés que la radio es tan tirana y hace cerca de 25 minutos que hemos hablado, pues es un programa para más largo que sí que vamos a seguir hablando. Carlos, es cierto. ¿cuál fue el momento más difícil que viviste en Honduras? ¿Has llorado estando en tu soledad? ¿Has preguntado alguna vez por qué? ¿Has tenido un momento de crisis ministeriales? Hay varios momentos interesantes, ¿no? Algunos momentos de mucho ajuste económico, especialmente al principio, claro, han sido complicados. Nosotros llegamos en el mes de marzo y en el mes de junio ya empezamos la primera iglesia en una ciudad que está a 60 kilómetros de aquí donde vivimos. Sí. No teníamos carro, no teníamos auto, entonces me tenía que ir en bus, en micros, pero no puedo figurarte cómo es el transporte aquí, a compararlo con Argentina. Sí. Y más hace 20 años, ¿no? Era una cosa... Realmente, figúrense que iban gallinas, chanchos en el bus, ¿no? Ya con eso ya se dan la idea. Y me acuerdo una vez que el último bus salía a las 7, 8 de la noche y ya había andado visitando gente y se me hizo tarde y lo corrí, no lo alcancé y de repente me vi afuera de la ciudad en una oscuridad increíble a 70 kilómetros de mi casa, sí, sin saber, no corría ningún auto a esa hora y yo decía, Señor, ¿qué hago acá? Me acuerdo patente de esa noche, ¿no? Al final llegué como a las 3, 4 horas pidiendo jalón, pidiendo a dedo, y me acuerdo de esa noche. Claro, es un momento, ¿verdad? Los momentos así son fuertes. Otro momento difícil que pasamos fue hace un rato, ya como 7, 8 años atrás. Rodrigo tenía 18 años, estaba allá en la universidad y se fue él en la camioneta a la universidad a tomar clases, sí, y en plena tarde, a las 3 de la tarde,
de adentro de la universidad, 3 tipos lo agarraron, los llevaron, los secuestraron con la idea de robarse la camioneta. Sí. Y nosotros no sabíamos nada de eso. Lo llevaron, lo tuvieron encerrado como 2 horas en un lugar ahí, me imagino, para borrar las huellas y lo seguían, etcétera. Y bueno, lo golpearon un poco al flaco, lo lastimaron un poco. Luego lo llevaron a un campo, le quitaron la ropa, le pusieron la pistola en la cabeza y le gatillaron 3 veces. Claro. No sabemos si solo querían asustar o no le salieron las balas, o Dios hizo el milagro que no le salieran, ¿no? Lo que sí sabemos es que los tipos dijeron, bueno, en esta te salvaste. Se llevaron la camioneta y se fueron y lo dejaron ahí. Claro. Nosotros nunca supimos de esto hasta como 3 horas después, cuando alguien lo vio ahí un poco lastimado y lo llevó a la casa de unos hermanos que vivían cerca. Ese tiempo, esas horas, esos días fueron muy, muy fuertes para nosotros. Fueron muy fuertes. Pensar en lo que pasó, en lo que pudiera haber pasado. Bueno, fue muy traumático para nosotros hasta el día de hoy. Hemos tenido otras cuestiones violentas. Otro día los llevaron a los 2 también. Claro. Otra vez nos querían agarrar con machete, bueno, un montón de cosas, pero esa vez ha quedado en la retina, ha quedado en el recuerdo muy fuerte para nosotros, un momento muy crítico, de mucha intranquilidad, de mucha ansiedad. Pero bueno, el Señor nos libra, nos guarda, y Él nos ha librado realmente. Qué bárbaro. En todos estos años de muchas situaciones difíciles. Sentimos la presencia de Dios, la compañía de Dios, los cuidados de Dios, y hoy es testimonio, ¿no? Totalmente. De la gracia de Dios. Totalmente. Carlito, me quedan 2 minutos y me gustaría preguntarte, primeramente agradecerte la amistad, agradecerte que hayas formado parte de mi vida espiritual, tanto vos como Ani, cuando fueron directores del Instituto Bíblico Nocturno aquí en Morón, y siempre teniéndolos presentes. Carlos, ¿cómo querés que te recuerden? ¿Cómo querés que te recuerden? Es difícil. ¿Cómo quisiera que me recuerden? No, simplemente como un tipo que hizo lo que Dios quería que hiciera. Claro. Con todo y sus fallas, con todo y sus aciertos y desaciertos, con alguien que quiso hacer lo que Dios le pidió que hiciera. Porque lo siento así desde que era niño. Claro. Desde que era pequeño. Y aún hoy me arde el corazón con la intención de querer hacer lo que el Señor quiere que haga con mi vida y con los míos. Como te decía, con todos los problemas, con todas las dificultades, con todos los desaciertos, con todos los errores, con todas las fallas, yo quisiera que simplemente ese sea el epitafio ahí en mi tumba, ¿no? Alguien que siempre quiso hacer la voluntad de Dios. Muy bien. Carlitos, te doy 30 segundos para que le hables a todos nuestros oyentes de Más que Panes y Peces en la zona oeste, zona que la conocés muy bien. Claro que sí, una zona que nos albergó por varios años. Un cariño grande para todos, y creo que les animo a aceptar también ese plan para sus vidas, querer hacer la voluntad de Dios. No es fácil, es complicado, y es algo que no solamente se dice, sino que es algo que se tiene que vivir a través de los años, de las décadas, que toda la vida tuya, que toda tu vida dé testimonio justamente de eso, querer hacer la voluntad de Dios. Carlos, ha sido muy gentil, muy gentil. Seguimos en contacto, te voy a mandar el programa, todo, que ya va a salir en estos días, y agradecerte pero por todo. Y bueno, ha sido Carlos Guerra. Carlitos, muchísimas gracias y saludo a la familia. Gracias, Guillermo, a vos, a tu familia y también a toda la gente que te escucha. Dios los bendiga a todos. Muy bien, seguimos en Más que Pan y Peces. Carlos Guerra, ahora de Honduras. Dentro de un ratito, acompáñeme porque nos vamos al Luna Park. No se vaya, seguimos en Más que Panes y Peces. Estás escuchando Más que Panes y Peces. Gracias por haber compartido con nosotros este programa. Espero que lo que ya hemos emitido hoy haya sido
para usted de muchísima bendición y le haya sacado su provecho, ¿no? Lo que hablaba Irma con respecto al tema de las ovejas dentro de un rebaño pequeño, y también todas las experiencias de Carlos Guerra, de Ani y de sus hijos allí en Honduras. Muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias a cada uno de los directores de radio que pasa Más que Panes y Peces. Es para nosotros un placer haber estado junto con usted. No negocie con nadie su paz, no negocie con nadie su tranquilidad. Cualquier cosa que necesite nos encuentra aquí en el 15 50 54 8362, o de lo contrario nos encuentra en Stevenson 2300 frente a la estación de Merlo Gómez, y estamos los miércoles a las 20 horas y los domingos 10:30 de la mañana. Gracias por habernos acompañado. Para nosotros ha sido un placer estar con usted. No se vaya, siga en esta radio. Chao, gracias.